Soy Paola Fernanda López Anguleme de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano. Curso la licenciatura en Psicología. Del tema que les voy a hablar hoy es el desarrollo psicosocial y cognitivo en los primeros 3 años. Este video es para la materia de Psicología del Desarrollo 1 de la maestra Nidia Carolina Escobar Vivas. Comenzaremos con el desarrollo cognitivo, que consta de 6 enfoques: conductista, psicométrico, piagetano, del procesamiento de la información, de las neurociencias cognitivas y contextual social. Por el momento abarcaremos los primeros 4. No quiere decir que los otros sean menos importantes. El enfoque conductista estudia los mecanismos básicos del aprendizaje. Veamos 2 procesos de aprendizaje que se estudian. Uno es el condicionamiento clásico, que es en el que la persona aprende a dar una respuesta refleja o involuntaria a un estímulo que al principio no provocaba respuesta alguna. Por ejemplo, en el experimento al pequeño Albert, se le presentó una rata blanca y al mismo tiempo un ruido fuerte. Este ruido se causaba golpeando una barra detrás de la cabeza del niño. Después de varios ensayos, el niño sosollaba ante la presencia de una rata y luego mostró generalización del estímulo ante bloques, un perro, lana, un abrigo o algo que se relacionara con el color. El condicionamiento operante. Se basa en la asociación de la conducta con sus consecuencias. Por ejemplo, cuando un niño le da un obsequio a su madre, ésta recibe cariño. Entonces, asocia que si da algo, recibe algo. En este caso, recibirá el cariño. La memoria infantil. Piaget creía que los primeros sucesos no son retenidos en la memoria porque el cerebro todavía no se ha desarrollado de una forma suficiente como para poder guardarlos. En cambio, Freud creía que los primeros recuerdos se guardan, pero de alguna manera son reprimidos porque contienen emociones perturbadoras. Otros investigadores sostienen que los niños no retienen hechos en la memoria mientras no puedan verbalizarlos. El enfoque psicométrico. Mide las diferencias cuantitativas entre las habilidades que componen la inteligencia. Aunque es casi imposible medir la inteligencia de los niños, se puede evaluar el funcionamiento del desarrollo. Una de las pruebas del desarrollo es la escala de Bailey de desarrollo de infantes y niños pequeños. Esta prueba evalúa a los niños de 1 mes a 3 años y medio. Las calificaciones de Bailey indican las fortalezas, debilidades y competencias de un niño en 5 ámbitos del desarrollo: el cognitivo, el lingüístico, el motriz, socioemocional y conducta adaptativa. La escala de Home. Es un instrumento para medir la influencia del entorno familiar en el crecimiento cognitivo de los niños. Es más probable que padres inteligentes y educados ofrezcan un entorno familiar positivo y estimulante, y como también transmiten sus genes a los hijos, la genética también puede ser un factor de influencia. Intervención temprana. Es un proceso sistemático de prestación de servicios para ayudar a las familias a satisfacer las necesidades de desarrollo de sus hijos pequeños. Se crearon 2 programas, el proyecto CAR y el proyecto Abecedaria. En ambos proyectos, los niños que recibieron intervención temprana mostraron una creciente ventaja de los grupos de control en calificaciones de las pruebas de desarrollo durante los primeros 18 meses. El enfoque piagetano. Atiende los cambios u etapas de cualidad del funcionamiento cognitivo. En hablaremos de la etapa sensoromotriz. Es la primera etapa del desarrollo cognitivo en la cual los infantes aprenden a través de los sentidos y la actividad motriz. Trataremos las 6 subetapas. La primera, el uso de reflejos. Los infantes ejercitan sus reflejos innatos y adquieren algún control sobre ellos. Segundo, las reacciones circulares primarias. En los infantes repiten las conductas agradables que ocurren por causalidad. La tercera, reacciones circulares secundarias. En los infantes se interesan más por el medio ambiente, repiten las acciones que producen resultados interesantes y ponen en práctica las conductas que ya aprendieron. Cuarta, la coordinación de esquemas secundarios. En la conducta es más deliberada e intencional. Reacciones circulares terciarias. En los niños muestran curiosidad y experimentan de manera deliberada, varían sus acciones para ver los resultados. Sexta, combinaciones mentales. En los niños ya pueden formar representaciones mentales de los objetos y ya no están restringidos al método de ensayo y error para resolver los problemas. Ahora hablaremos de los principales desarrollos de la etapa sensorial. La imitación. Esta es una forma importante de aprender.
Piaget sostenía que la imitación invisible es la imitación con las partes del cuerpo que el bebé no ve, como por ejemplo la boca. La imitación visible es el uso de lo que puede ver el bebé, como son las manos y los pies. La imitación diferida es la reproducción de una conducta observada después de un tiempo al remitirse a un símbolo guardado de ésta. La imitación ilícita es un método de investigación en el que los infantes son inducidos a imitar una serie específica de acciones que han visto, pero que no necesariamente han realizado antes. Creo que esta es la más común que podemos identificar. La permanencia del objeto. En esta, los niños comprenden que aunque no vean un objeto o a una persona, ésta no deja de existir. El desarrollo simbólico. Muchos de los conocimientos que aprendemos sobre el mundo los adquirimos no por observación ni por experiencia, sino a través de los símbolos, que estos son representaciones deliberadas de la realidad. La categorización, la causalidad y el número lo veremos en el enfoque del procesamiento de la información. El enfoque del procesamiento de la información. Este se centra en la percepción, aprendizaje, memoria y solución de problemas. La habituación. Este es un tipo de aprendizaje en el que la exposición repetida o continua de un estímulo reduce la atención que se presta. En otras palabras, podemos decir que la familiaridad provoca que se pierda el interés. Capacidades perceptuales y de procesamiento visual y auditivo. La preferencia visual es la tendencia de los infantes a mirar más un objeto que a otro. De este se deriva la memoria de reconocimiento visual, que es la capacidad que tienen los niños de distinguir un estímulo visual familiar de uno desconocido cuando se muestran los dos al mismo tiempo. Se le prestará más atención al nuevo estímulo ya que resulta interesante. El procesamiento de la información y el desarrollo de las habilidades piagetanas. Como ya habíamos mencionado anteriormente, retomaremos el tema, la categorización. Dividir el mundo en categorías es muy significativo porque es vital para pensar en los objetos o conceptos y sus relaciones. Esta es la base del lenguaje, el razonamiento, la solución de problemas y memoria. Realmente, si no tuviéramos esta capacidad, el mundo podría ser caótico y sin algún sentido. La causalidad. Este es el principio de que los sucesos tienen sus causas que se pueden identificar. Los números. Algunas investigaciones dicen que la comprensión de los números aparecían mucho antes de la sexta subetapa, en la que Piaget afirmaba que los niños empiezan a usar símbolos. El desarrollo psicosocial. Los fundamentos del desarrollo psicosocial. Aunque algunos bebés comparten los patrones comunes del desarrollo, su personalidad no es la misma. Las emociones como la tristeza, la alegría y el miedo son reacciones subjetivas ante experiencias que se asocian con cambios fisiológicos y conductuales. Los primeros signos de la emoción se muestran en los recién nacidos, ya que estos muestran con claridad el momento en el que se sienten infelices. El llanto es la manera más eficaz por la que se comunican los niños. Existen diferentes tipos de llantos, como es el llanto de hambre, el llanto de enojo, el llanto de dolor y el llanto de frustración. Las sonrisas y las risas. Las primeras sonrisas son percibibles después del nacimiento. La sonrisa social ocurre cuando los bebés recién nacidos miran a sus padres y sonríen. La sonrisa anticipatoria es aquella en la que los infantes sonríen ante un objeto y luego miran a un adulto mientras siguen sonriendo. Las sonrisas iniciales ayudan a predecir el desarrollo posterior. Las emociones autoconscientes solo aparecen después de que los niños han desarrollado la conciencia de sí mismos, que es la comprensión cognitiva de que poseen una identidad reconocible, separada y diferente al resto de su mundo. La ayuda altruista, la empatía y la cognición social. La ayuda altruista es aquella en la que los niños ayudan a otros sin esperar nada a cambio. La empatía es la habilidad para poder imaginarse lo que el otro siente y ponerse en su lugar. La cognición social es la habilidad para entender que los demás poseen estados mentales y para evaluar sus sentimientos e intenciones. El temperamento. Este es descrito el cómo de la conducta, no lo que hace la gente, sino el cómo lo lleva a cabo. El temperamento también tiene una dimensión emocional, pero este es estable y duradero. El estudio longitudinal de Nueva York. Este se lleva a cabo para entender mejor el cómo influye el temperamento en la conducta. En este, los investigadores pudieron ubicar 3 categorías:
40% eran niños fáciles. Esto quiere decir que su funcionamiento biológico era rítmico y aceptaba las nuevas experiencias. El 10% se llamaban niños difíciles, que eran más irritables y difíciles de complacer, con ritmos biológicos irregulares y más intensos en la expresión de sus emociones. El 15% eran niños lentos para animarse. Estos eran afables pero lentos para adaptarse a personas y situaciones nuevas. Las primeras experiencias sociales. Bueno, pues estas se llevan a cabo en la familia y el papel de la madre es muy importante ya que éste tiene más apego con el hijo que el padre. De hecho, el papel del padre en algunas ocasiones puede ser asumido o compartido. El género, una de las primeras diferencias que se notan son las conductuales, ya que entre el primer año y los 2 años son las preferencias por los juegos y las actividades, y ellos también empiezan a elegir a compañeros de juego de su mismo sexo. De hecho, se dice que desde los 17 meses los varones tienden a tener juegos más agresivos que el de las niñas. Aspectos del desarrollo en la infancia. El primer tema que abordaremos es el desarrollo de la confianza. La primera de las 8 etapas del desarrollo psicosocial de Erikson es la confianza básica frente a la desconfianza básica. Nos dice que se necesita desarrollar un equilibrio entre la confianza y la desconfianza. De hecho, si predomina la confianza, los niños desarrollan la virtud de la esperanza, que esta es la creencia de que pueden satisfacer sus necesidades y cumplir sus deseos. Desarrollo del apego. El apego es un vínculo emocional recíproco y duradero entre el infante y su cuidador. De acuerdo con la teoría etológica, los infantes y los padres tienen una predisposición biológica a apegarse entre sí, relación que fomenta la supervivencia del bebé. El estudio del apego se le debemos al etólogo John Bowlby. Existen diferentes tipos de apego, como el apego seguro, que es el patrón en el cual un infante llora y protesta cuando el cuidador principal sale y lo busca activamente a su regreso. El apego evasivo, que es el patrón en el que es raro que un infante llore cuando es separado del cuidador principal y evita el contacto a su regreso. El apego ambivalente. Es el patrón en el que un infante muestra ansiedad antes de que salga el cuidador principal. Se muestra muy molesto durante su ausencia y a su regreso lo busca y a la vez se resiste al contacto. El apego desorganizado o desorientado. Es el patrón en el que después de una separación del cuidador principal, a su regreso el bebé muestra conductas contradictorias, repetitivas o mal dirigidas. El apego se establece a partir de las interacciones del bebé con la madre o con el cuidador. Aspectos del desarrollo en los niños pequeños. El surgimiento del yo. El autoconcepto es la imagen que tenemos de nosotros mismos, el cuadro total de nuestros rasgos y capacidades. Describe lo que conocemos y sentimos acerca de nosotros y dirige nuestras acciones. Los niños incorporan a la imagen que tienen de sí mismos el cuadro que otros les reflejan. Y entendemos que el yo es el principio de la realidad. Este es el que medía entre el ello y el superyo. El desarrollo de la autonomía. Erikson identificó el periodo entre los 18 meses y los 3 años como la segunda etapa del desarrollo de la personalidad. Autonomía frente a vergüenza y duda. Esta se caracteriza por un cambio del control externo al autocontrol. Los niños empiezan a sustituir el juicio de sus cuidadores por el suyo propio. La virtud que emerge en esta etapa es la voluntad. En este desarrollo se presenta el yo lo hago. En esta, los niños se sienten motivados a independizarse de los adultos a los que están apegados. Socialización e internalización. La socialización es el proceso por el cual los niños desarrollan hábitos, habilidades, valores y motivos que los convierten en miembros productivos y responsables de la sociedad. La socialización se basa en la internalización de esas normas. Los niños que socializan con éxito ya no obedecen las reglas u órdenes solo para obtener recompensas o evitar el castigo, sino que han hecho suyas las normas de la sociedad a la que pertenecen. La autorregulación es la base de la socialización y se relaciona con todos los dominios del desarrollo físico, cognitivo, emocional y social. Entendemos que la autorregulación es el control independiente que un niño ejerce sobre su conducta para adaptarse a expectativas sociales establecidas. Contacto con otros niños. Los hermanos. Las relaciones entre hermanos desempeñan un papel distinto en la socialización.
Los conflictos entre ellos pueden convertirse en un medio para entender las relaciones sociales. Los bebés se apegan a sus hermanos y hermanas mayores. Entre más seguro sea el apego de los hermanos con sus padres, mejor se llevarán entre sí. La sociabilidad con otros niños. Los infantes y aún más los niños pequeños muestran interés por gente externa a su hogar, en particular por la de su tamaño. Los niños pequeños aprenden de la imitación mutua. Juegos como Silla Líder los ayudan a relacionarse con otros niños y preparan el camino para realizar juegos más complejos durante los años preescolares. El maltrato y negligencia. El maltrato puede adoptar diferentes formas, como es el abuso físico, las negligencias, el abuso sexual o el maltrato emocional. Los niños sufren abuso y negligencia a todas las edades, pero las tasas más altas de victimización y muerte por maltrato corresponden a las edades de 3 años o menores. Algunos bebés mueren por la incapacidad no orgánica para desarrollarse. Es una disminución o atrofia del crecimiento físico sin causa médica conocida, acompañada por deficiencia en el funcionamiento emocional y el desarrollo. Otra causa es el síndrome del bebé sacudido. Esta es una forma de maltrato más frecuentes en los infantes. Debido a que los músculos del cuello del bebé son débiles y a que su cabeza es grande y pesada, la sacudida ocasiona que el frágil cerebro rebote dentro del cráneo. Este choque provoca contusiones, sangrado e hinchazón, y puede dar lugar a un daño cerebral severo y permanente, parálisis o muerte. Bueno, esto fue todo. Espero haber abordado correctamente los temas mencionados y que se haya tenido una buena comprensión. Gracias.